Entonces, de ello quiero hablar, la influencia de Satanás en la iglesia. Y estuvimos leyendo en Primera de Pedro, el capítulo 5, Primera de Pedro, capítulo 5 y el versículo 8, donde dice: sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Vamos a tener una palabra de oración. Vamos a pedirle al Señor la bendición para que nosotros podamos estar prestos a recibir el maná del cielo. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, gracias, Señor, porque en esta mañana podemos nuevamente hablar de las cosas tuyas. Y, Señor, poner delante de nuestros oídos, nuestros ojos, las influencias de Satanás. Que estemos alerta, porque sabemos que tu venida se acerca. Y si no estamos velando de acuerdo a la voluntad tuya, Señor, si no estamos viviendo de acuerdo a la voluntad tuya, nos vamos a quedar. Y por ello, Señor, quiero dar este mensaje, llevar este mensaje que tú me has dado en todos estos sábados que han pasado y hasta en el día de hoy. Señor, que tenemos que estar alerta que la influencia de Satanás en tu iglesia cada día es más fuerte. Ayúdanos, Señor. Danos tus fuerzas y que estemos bien firmes, bien agarrados de la mano tuya para no caer. En el nombre de Cristo. Amén. Quiero citar algo de la sierva de Dios. Lástima que no puedo, no sé cómo ponerle más, la letra más grande. Se me pasó tratar de averiguar antes cómo hacerlo. Y se ve demasiado, las letras muy chiquitas. Pero esto se encuentra en Mensajes Selectos, tomo 2, y en el capítulo 5, donde dice que los milagros no son una prueba del favor de Dios. Mensajes Selectos, tomo 2, y estamos hablando sobre el capítulo 5. Los milagros no son una prueba del favor de Dios. Dice la sierva de Dios que Satanás obrará en forma sutilísima para introducir invenciones humanas revestidas con ropajes angélicos. Pero la luz de la palabra brilla en medio de las tinieblas morales. Y la Biblia nunca será reemplazada por manifestaciones milagrosas. Hay que estudiar la verdad. El Señor dijo en su santa palabra, allá en Juan 17:17, Padre, tu palabra es
verdad. Amén. Y cuando recibimos la palabra del Señor, el testimonio del mismo Jesús, donde nos dice tu palabra es la verdad, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que aceptar que la palabra de Dios, su palabra, es la verdad. No podemos dudar, no podemos pensar, hermanos, que Dios está cambiando la palabra de ayer a la palabra de hoy. Y por eso es que en estos días la influencia de Satanás está siendo cada día más fuerte, más atacante, porque hermanos, Cristo viene. Y si Cristo viene, Satanás no quiere irse solo. Él quiere arrastrar de la misma manera que lo hizo en los cielos. Él sabía que iba a ser echado cuando empezó a tener la influencia sobre aquellos ángeles. Él le fue diciéndole de que él pondría su trono en las mismas alturas al lado del mismo Dios. Aquellos ángeles estuvieron escuchándole, estuvieron siguiéndole. Y hermanos, ¿y cuál fue el resultado de aquello? Dice la palabra del Señor que Satanás fue lanzado con sus ángeles seguidores. Fueron expulsados de los mismos cielos. Siguiendo, hermanos, las normas de Satanás, podemos darnos cuenta que en el Edén también usó la misma ideología. Le fue diciéndole a la mujer: tú no vas a morir. Hasta ese momento ellos creían, Adán y Eva, creían en Dios. Pero se presentó Satanás diciendo: tú no vas a morir. Y hermanos, ellos le creyeron a Satanás. ¿Y cuál fue el resultado? Fueron expulsados del huerto del Edén. Hermanos, tenemos algo que la sierva de Dios nos habla. El mensaje selecto, tomo 2, la página 56. Donde dice, y cita a Jesús, donde dice: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Eso se encuentra allí, hermanos, en Juan 17:3. Encontramos, hermanos, falsas pretensiones, surgirán falsos profetas. Habrá sueños, visiones falsos, pero predicad la palabra y no dejéis alejar de la voz de Dios, manifestada mediante su palabra. No permitáis, dice la sierva de Dios,
que nada distraiga los pensamientos satánicos y milagrosos, maravillosos, que se produzcan forzar la aceptación de las pretensiones de los instrumentos humanos. Cuidado con todo esto. Cuidado con todo esto. Hermanos, hoy en día la influencia de Satanás en la iglesia es tan grande que podemos ver personas como entran a la iglesia, como entran al templo, y cuando se habla de la palabra de Dios correctamente, cuando se habla del mensaje de los 3 ángeles, cuando se habla del mensaje de los ángeles que están llevando las informaciones suyas y mías, a la gente vende esos mensajes como algo tan raro que piensan que es una doctrina falsa que el pastor Castillo está diciendo. Pero nos olvidamos que las influencias de Satanás en la iglesia, el ataque, es distraernos de que nosotros dejemos la verdad presente y nos hace ver que estamos en una verdad presente en otro camino. Y como dice la palabra de Dios, hay camino que al hombre le parece recto, pero su fin es muerte. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Pueden, como Cristo lo indicó, profesar hacer milagros en la curación de los enfermos. Esto es digno de admiración, dice la sierva. Y cuando detrás de el gran engañador, el obrador de milagros que incluso hará descender fuego del cielo, dice la palabra del Señor, ante la vista de los hombres. Tenemos que tener el sumo cuidado. ¿Cómo Satanás está influenciando? Yo estaba preparando un mensaje, lo tenía en mi mente y lo había titulado "No permitas que Satanás quite lo hermoso, lo lindo que Dios puso en tu ser". No dejes que Satanás te cambie lo que Dios quiere que tú seas. Yo había pensado en la vestimenta que tenía Adán y Eva. Y que cuando ellos le creyeron a Satanás, aquella cosa linda que tenía aquella pareja se le fue. Entonces se dieron cuenta que estaban desnudos y salieron corriendo a ver que aquella vestimenta tan linda se les había ido. Entonces le apareció la desnudez de su pecado. Por eso la influencia, hermanos,
En Satanás en la iglesia hay que tener el cuidado. Las cosas lindas que Satanás nos ha dado, no las dejemos que Satanás nos las robe. La palabra del Señor dice: sed sobrio y velad. Si nosotros no estamos velando, hermano, Satanás entra en nuestras vidas. Entra y él entonces, como ladrón, como adversario, entra rugiendo. La Biblia nos enseña correctamente lo siguiente: porque vuestro adversario el diablo, cual león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y es tan fácil que Satanás nos devore a nosotros. Es tan fácil, hermano, y que cuando llegue ese momento, cuidado, si Cristo viene, nos vamos a quedar afuera. Hoy estuvimos en el repaso de la escuela sabática. Hoy estuvimos nosotros estudiando algo que el pueblo de Israel cometió un error. En que el pueblo de Israel, después de recibir bendiciones y bendiciones y bendiciones, se volvió egoísta. ¿Y cuál fue el resultado? El Señor les permitió entregarlos. Y ellos fueron derrotados. Cuando nosotros no tenemos la protección de Dios, estamos a la libertad de Satanás. Una influencia de Satanás en la iglesia, voy a mencionar varias. No es necesario dar el diezmo. Para que los pastores estén viviendo, para que el pastor tenga un buen carro. Esa es una influencia de Satanás. Pero el Señor dice en su santa palabra bien claro: el pueblo me habéis robado. Y si dice que el pueblo le robó, y el pueblo preguntó: ¿en qué me habéis robado? Y él dijo: en los diezmos y en las ofrendas. Entonces, cuando nosotros robamos algo, era que no nos pertenecía a nosotros. Lo tenemos porque robamos. ¿Y qué le dice la Biblia? Que ningún ladrón entrará en los reinos de los cielos. Una influencia de Satanás sobre la iglesia. Ya no es necesario que nos reunamos en los templos. Y sabe una cosa, hermano, que así como está diciendo la sierva de Dios, de que la influencia del hombre, del mensajero, no aprobado por Dios, está llevando mensajes equivocados en contra a la palabra del Señor. Cuando nosotros
no aceptamos lo que la Biblia nos enseña y queremos mostrar a personas que no es necesario, y hacen campaña, hermano, de que no es necesario estar en los templos hoy ya en día. Y te convencen. Aquí hay un hermano que lastimosamente, quiero decirlo, hace la campaña donde nosotros hemos ido a visitar. No es necesario ya el templo. Y hace influencia en las personas y le convencen, y ellas dicen, es verdad, ¿para qué el templo? Si él dice que el Espíritu del Señor ya se ha alejado de la iglesia, bueno, se habrá alejado en él. Pero bendito sea el Señor, que yo creo que el Espíritu Santo está todavía en su casa. La palabra de Dios me enseña verdaderamente o claramente allí en Habacuc 2:20 que Jehová está en su santo templo. Habacuc 2:20. Jehová está en su santo templo. La palabra de Dios no nos dice en ningún momento que Jehová estuvo en su santo templo. Queremos que nosotros podamos estar seguros, hermanos, que no debemos de confiar en las pretensiones de los hombres. No debemos confiar en las pretensiones de los hombres. Porque, hermanos, cuando nosotros confiamos en el hombre y dejamos a Dios, ¿qué es lo que nos dice la Biblia? Maldito aquel que confía en el hombre. Por eso tenemos que estar alerta a lo que Satanás se nos acerca para decirnos. La cosa tan bella, tan dulce que usted tiene, no se lo deje robar. A veces Satanás usa una forma también de algo que usted vio, por ejemplo. Una persona que no esté caminando con Dios rectamente, pero usted lo ve en prosperidad. Entonces Satanás empieza en su mente a hacer como aquellos pajaritos cuando están haciendo nidos. Su mente es parte a veces del nido de Satanás. Cuando el profeta salió huyendo y se fue al desierto a morir, dice que el Señor le protegió y al amanecer él tuvo, profeta, un ángel, un árbol bien frondoso. Para que el sol no le maltratara. Pero ¿qué fue lo que pasó? Hermanos, las aves empezaron a hacer sus nidos allá arriba. Y el Señor inmediatamente al amanecer del otro día, ya todo estaba muerto. Y empieza la mente de nosotros, hermanos, empieza la mente de nosotros a trabajar. ¿Y por qué el hermano le va mejor y no a mí? ¿Por qué la iglesia aquella prospera no andando correctamente y no la nuestra? A
mí me ha pasado eso, hermano. En estos días me ha pasado. ¿Y usted cree que eso es cuestión de Dios? Yo sé que es cuestión de Satanás. Pero si yo le permito de que él ponga sus huevitos en mi cabeza, el resultado de eso es que cuando ya los huevitos estén listos, vienen los pichoncitos y ya se multiplicó lo que yo tenía en mi mente, el nidito de Satanás, hermanos, el nido de Satanás, pare y da resultado. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios de que Él nos ayuda a nosotros, a que nosotros estemos alerta para que ese león rugiente no esté listo a devorarnos. El Señor en una noche de angustia escogió a 3 de sus discípulos. Fueron con Él y cuando llegaron al lugar de oración, Él los dejó allí y Él se alejó al tiro de una piedra. Y les recomendó que velaran y oraran para que no entraran en tentación. Pero hermano, llegó el Satanás a influenciar en ellos y les dio sueño. Le entró sueño, hermano. ¿Y qué pasó? Que cuando Cristo regresó donde ellos, los encontró durmiendo. Y ustedes se han puesto a pensar, si el Señor le hubiera dicho, Pedro, Juan y Julano, oren por mí, que voy a pasar un momento de angustia. Y cuando regresó, los hubiese encontrado durmiendo así también. Esa era la esperanza de la oración que Jesús iba a tener a través de ellos. Por eso el Señor le dijo, velen, oren ustedes para que no entren en tentación. Amén. La segunda vez llegó, lo encontró durmiendo otra vez. Y la tercera vez, Satanás les puso en sus ojos sueño y sueño que no podían ni abrir los ojos. Y cuando regresó Jesús, los encontró y dice, no han podido velar ni una hora. No han podido velar ni una hora. Levantaos, la hora ha llegado. Hermanos, es un momento difícil. Cuando nosotros estamos tratando de llevar el Evangelio a otras personas, y están convencidas de que a las iglesias que ellos van están en la verdad. La influencia de Satanás en la iglesia, ¿usted cree que es
que Satanás quiera que las personas oigan mensajes así? Váyanse para allá. Allí les permiten entrar a la casa de Dios en pantalones. ¿Por qué? ¿Por qué van a quitarle el derecho a usted? ¿Por qué le va a quitar el derecho de que usen las pantallas? ¿Por qué ustedes, lo bonito que tienen, mire, píntense las uñas? ¿Y por qué no van a ponerse en sus labios lindos un color que sea llamativo? Y allí vamos corriendo, porque allí nos permiten que no sigamos la verdad presente conforme Dios quiere que la tengamos. Por eso la influencia de Satanás en la iglesia, hermanos, es tan fuerte. Pero yo me pregunto, ¿por qué no queremos obedecer a la palabra del Señor? La palabra del Señor dice bien claro en el mensaje de los 3 ángeles: salid, pueblo mío. Salid para que no seas igual que ellos. No sea que cuando yo llegue te encuentre haciendo lo mismo que ellos están haciendo. Sin embargo, Satanás te tiene puesto en la mente que tú estás en lo correcto y estás andando bien en los caminos del Señor. La sierva de Dios nos sigue diciendo: el mensaje selecto, tomo 2, la página 57. Cada uno de nosotros será tentado intensamente. Cada uno de nosotros será tentado intensamente. Pero nuestra fe será sometida a prueba hasta un gran máximo, un grado máximo, hermano. Debemos tener una conexión viva con Dios. Debemos ser participantes de la naturaleza divina. Y entonces no seremos engañados por las invenciones del enemigo y escaparemos de la corrupción reinante en el mundo a causa de la concupiscencia. Yo quiero invitarles a que abran sus Biblias en Efesios y vamos a ver lo que el apóstol Pablo nos sugiere. El apóstol Pablo nos dice en el capítulo 4 de Efesios, donde nos dice en el versículo 3 y 4, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, un espíritu, como sois también llamados a una misma esperanza de vuestro llamamiento. Un Señor, una fe, un bautismo. ¿Usted sabe lo que Satanás está diciendo con relación a eso? Tenemos que estar unidos todos. ¿Y usted sabe qué? Satanás lo está logrando. Porque el Vaticano está haciendo una guerra, una campaña que hay que estar todos unidos. Va a llegar el momento en que nosotros, guardadores del sábado, si no estamos firmes,
vamos a ir como corderito a adorar al sol. Por eso el Señor nos recomienda que oremos, que velemos para que nuestro adversario, el diablo, no nos haga daño. El Señor también nos dice a través del apóstol San Pablo en el capítulo 6 de Efesios, versículo 10 en adelante, que voy a leerlo despacio, donde nos dice lo siguiente: porque lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fortaleza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este mundo, contra malicias espirituales en las alturas. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado esto, estad firmes. Yo podría pasar todo el día, toda la noche, todo el día de mañana, quizás más tiempo, hablando de las artimañas que Satanás está usando contra su iglesia. ¿Por qué es que hay divisiones, hermano, en la iglesia? ¿Es porque Dios lo quiere? Es porque Satanás está influenciando. Y usted sabe que lo peor de todo es que Satanás le hace ver que están bendecidos por Dios. Yo me atrevo a preguntar a algunos hermanos de otras denominaciones: ¿y cómo estás pasando? Bendecido por Dios. Yo no sé cuál Dios les bendice, pero mi Dios me dice de que si yo no cumplo con Él, Él va a quitar las bendiciones que Él me está dando. Vamos a mirar lo que la Biblia nos enseña. Allá en Deuteronomio, capítulo 28. Deuteronomio capítulo 28. Hermanos, el Señor nos habla bien claro. Dice: y será que si oyeres diligentemente la voz de Jehová tu Dios. Miren lo que dice Deuteronomio capítulo 28, versículo 1. Para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. También Jehová tu Dios te pondrá en alto sobre todas las naciones de la tierra. ¿Bendiciones o no bendiciones? Claro que sí. Te va a hacer a ti en maravillas grandes porque le estás cumpliendo a Él. Claro que sí. Pero ¿qué pasa, hermanos? Si usted no está cumpliendo con lo que Dios quiere que usted cumpla, porque Él le dice: si oyeres atentamente hoy, la voz de Jehová tu Dios. Vamos a ver lo que nos dice capítulo 28, versículo 14.
no te aparte de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a la derecha ni a la izquierda, para ir tras dioses ajenos para servirle. Cuando ustedes están guardando el domingo, están guardando honra a dioses ajenos delante de Dios. Y le han creído a Satanás antes que a Dios. Amén. Le creen a Satanás antes que a Dios. Dice la sierva de Dios: Y guardan el domingo, el día de Satanás. la voz de un extraño es la voz que no respeta ni obedece la ley de Dios santa, justa y buena. Muchos tienen gran pretensión de santidad y se jactan de las maravillas que realizan sanando a los enfermos, pero al mismo tiempo no toman en consideración esta gran norma de justicia, pero mediante el poder de quien se realiza estas curaciones. Mediante quién es que se realizan también las bendiciones que dicen: yo estoy bendecido por Dios. ¿Qué Dios? Porque el Dios que yo conozco, Él me dice: si guardas los mandamientos que te estoy dando hoy, tú vas a ser bendecido. Pero si no los guardas, yo te los quitaré. Entonces, ¿de qué bendiciones está hablando? Hermano, no existe otra norma para probar el carácter de Dios. La palabra de Dios dice: si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Ahora bien, ¿se decidirá el caso de acuerdo con la palabra de Dios o se dará crédito a las pretensiones humanas? Una vez, predicando yo en este púlpito, yo traje un libro de la sierva de Dios. Y estaba predicando que si no era conforme a la ley y el testimonio, no nos había amanecido. Y a aquella persona no le gustó el pastor sacar el librito que hablara de la profecía. ¿Usted sabe quién estaba detrás de esa persona? ¿Usted cree que Dios podía estar detrás de esa persona? Si Él en su palabra dice: si no es conforme a mi ley y conforme al espíritu de la profecía, es porque no les ha amanecido. Y si no aceptan las profecías, hermanos, están andando en tinieblas. No ha amanecido, está de noche. No hay ni siquiera un rayo de luz por allá lejos. Y dice la palabra del Señor: un ciego no puede guiar a otro ciego, porque los dos se van al hueco. Hermanos, hay que tener los ojos abiertos en todo momento, nuestros oídos atentos a la transgresión de la ley. Y asumen la posición de hijos humildes, obedientes y listos a obedecer todos los requerimientos de Dios. Juan dice acerca de los hijos profesos de Dios: el que dice: yo le conozco,
y no guardan sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Palabra de Dios. Yo no estoy inventando un nuevo mensaje celestial. Yo quiero, para finalizar, dejarle este versículo que siempre lo uso yo, que se encuentra ya en Apocalipsis. Es un versículo que todos nosotros conocemos bien claro. Apocalipsis 14. Hermanos, si usted está en su casa y tiene una Biblia en la mano, búsquela. Apocalipsis 14, versículo 6 dice: y vi otro ángel volar en medio del cielo que tenía el evangelio eterno. Ese evangelio eterno lo tenía para predicarlo a los moradores de la tierra y a toda nación, tribu y lengua y pueblo, diciendo en alta voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha venido. Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las aguas, y la fuente de las aguas. Y hermano, ¿y qué es lo que está haciendo el hombre? ¿Qué es lo que está haciendo Satanás? Que usted rompa la ley de Dios, que usted rompa sus mandamientos, que usted rompa de creerle a Dios, y que usted no adore a Dios, sino al hombre. Por eso, hermanos, Dios en su gran misericordia, ¿usted sabe por qué es que nosotros no hemos sido destruidos? Por la misericordia de Jehová. Allá en Lamentaciones, ya con esto finalizo, porque me gusta que a veces que yo estoy hablando y voy a citar algo de la Biblia, me gusta leerlo, para así evitar de que en una equivocación diga algo yo ron y me diga, y el pastor Castillo lo dijo. Lamentaciones capítulo 3, versículo 21 en adelante dice: esto traigo a mi memoria, por lo cual tengo esperanza. Versículo 22, es por la misericordia de Jehová que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Versículo 23, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Amén. Hermano, cuando nosotros despertamos, abrimos nuestros ojos, le tenemos que dar gracias a Dios porque hemos tenido un día nuevo. El que tenga oído para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Que el Señor me los bendiga, que tengan un feliz sábado. Y gracias por todos aquellos que están en las redes sociales. Gracias por dejarnos entrar a sus hogares. Que el Señor me los bendiga grandemente. En verdad, los queremos. Bendiciones. Amantísimo Dios y Padre Celestial. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias porque en ella encontramos que tenemos que estar revestidos de la armadura tuya. Gracias porque podemos traer a nuestra memoria que Satanás, su fin es que nosotros estemos alejados de ti
y estemos siguiéndole a Él. Gracias, Señor. Porque nosotros podemos ladrar también como perros, avisando que el enemigo se acerca. Señor, gracias. Muchas gracias por los que están en las redes sociales. Y gracias, Señor, por tu bendición. Bendícelo, Señor. Gracias por los presentes. Bendícelos, Padre. En el nombre de Cristo. Amén. Amén.